25 de agosto, ya no falta nada. Eso sí, vamos a retroceder en el tiempo para destacar el 25 de agosto de 1979. Y es que fue entonces cuando el Museo Ángel Orensanz y Artes del Serrablo abría sus puertas. Este próximo domingo, precisamente también de nuevo recordando esa efemérides, 25 de agosto, cumplirán 40 años, que se dice pronto, con motivo de su aniversario. El sábado, un día antes, a las 8 de la tarde, tendrá lugar la presentación de las criaturas Orosia y Martín y de su indumentaria. Será una charla didáctica a cargo de David Latas, un experto en indumentaria tradicional que colabora estrechamente con este museo y que precisamente queremos saludar, queremos dar las buenas tardes. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, 40 años, desde la apertura del museo, que se dice pronto. Pues sí, son 40 años, además 40 años muy intensos. Yo la verdad es que no he vivido todos, porque tenía 3 años cuando lo inauguraron, pero sí que doy fe que hacen muchísimas cosas y que son 40 años muy bien llevados. Desde luego que sí. Muestra de ello seguro que también son Orosia y Martín. ¿Quiénes son? ¿Qué va a pasar con estos dos nombres, con estas dos personas? Pues mira, vamos a hacer un acto especial, un acto diferente, que no deja de ser más que una charla de indumentaria. Una charla de indumentaria, esta vez enfocada en los niños. Entonces, pues celebrando ese 40 aniversario, pues bueno, queríamos hacer un bautizo, un nacimiento, a modo tradicional. Esto es la segunda parte de algo que ya pasó hace 2 años, que fue también otra charla didáctica y un poco teatralizada, en la que, bueno, pues explicábamos que el heredero de esa casa, del museo, pues se casaba con una chica del Bajo Aragón. Entonces, pues celebramos una supuesta boda, la presentación de la dote y, bueno, preparamos ahí una fiesta de bienvenida para esta chica que venía a casar. Y ahora, pues bueno, se quedó embarazada, ha tenido unos gemelos y va a ser el bautizo este sábado. Bueno, gemelos, entonces entiendo que estamos hablando de indumentaria ya no solo de niños, sino prácticamente de bebés. Sí, son de recién nacidos. Va a ser el bautizo es con 8 días. Nacieron el viernes pasado y este sábado los vamos a bautizar. Entonces son muy pequeñitos y vamos a explicar un poco más allá. Vamos a hablar desde la ropa de las embarazadas, que la indumentaria tradicional parece que es algo que está un poco olvidado, que nunca nadie habla de... Sí, desde luego, no había embarazadas, parece ser, ¿no? En lo que a indumentaria se refiere. Y mira que tenían hijos, entonces. Desde luego. Sí, entonces, bueno, pues vamos a explicar cómo era esa ropa. Vamos a llevar ropa antigua de embarazadas. De hecho, hay una chica que coincide en la vida real, que es la hermana gemela de la que hace de Clara, y está embarazada, muy embarazada además. Entonces, bueno, o sea, que vais a poder retroceder en el tiempo 9 meses, ¿no? Y hacer la recreación en el momento con 2 mujeres muy parecidas. Exacto, ellas son como 2 gotas de agua. Y entonces, bueno, pues vamos a ver a la Clara embarazada y vamos a ver a esos bebés y vamos a hablar de esa ropa, de cómo se vestían los niños tan pequeños, cómo se iba el bautizo. De hecho, tenemos hasta el cura vestido. Entonces vamos a ver un poco todo lo que llevaba alrededor un bautizo en el siglo XIX. Por la radio es complejo explicar todo esto. Sin duda lo mejor es acercarnos al museo, estar por allí a lo largo de este fin de semana, pero grosso modo vamos a intentar trasladar una imagen, cómo era esa ropa de bebés. La ropa de bebé pues no tiene nada que ver con la ropa actual. De hecho, ni siquiera vamos a presentar tampoco esas ropas blancas con tantas puntillas. Sí, o azules y rosas, ¿no? También un gran clásico. Sobre nada. Va a haber, pues bueno, rojos, amarillos, lanas, además, muchos amuletos protectores. Hay que entender que en el siglo XIX pues la mayoría de los niños no llegaban a los 5 años. Entonces morían mucho y había que protegerlos. Entonces vamos a llevar muchos amuletos protectores que protegerán la vida de esos niños, que protegerán a sus madres, que darán leche también, que muchísimas cosas ocultas, pues evitarán el mal de ojo también. Toda esa superstición que también había tanto en el Pirineo, pues bueno, la vamos a llevar también al museo para poder ver, pues no sé, para qué servía una pata de tejón o una higa o una rama de coral. Jerga de nuestra tierra, jerga indumentaria. ¿Y la ropa de embarazada, cómo era? Ay, la ropa de embarazada es curiosa porque, claro, las sayas, esas faldas exteriores, pues tenían que tener de alguna manera unas crecederas para la tripa para que se fueran ajustando al cuerpo de la mujer conforme ésta fuera creciendo. Entonces la pala delantera va creciendo ella sola conforme la mujer crece también.
Y luego las piezas más curiosas, yo creo, para las embarazadas son los jubones, porque normalmente los jubones más tradicionales, los más puros, van con unas cuerdas, con unas encordaderas que ciñen la tripa y que la hacen a modo de corsé, para que nos entendamos. Entonces, claro, la embarazada no puede ir tan preta y ni puede llevar esas prendas, pero sí que ellas se las ingeniaban, y hay unos ajustadores especiales para las embarazadas que quien los quiera ver, que se acerque por el museo el sábado. Al escuchar hablar a David, al escucharte hablar, se nota, se siente la pasión, el interés y las ganas con las que vives esto. ¿Cuántas horas de investigación, de trabajo hay detrás para descubrir que así era la indumentaria hace unos años? Pues horas, muchas, días, todos. Y cuando ya esta afición se convierte en obsesión, pues entonces ya no hay horas, ya es todo el tiempo del mundo. Entonces es muy agradable, es muy gratificante, pero tiempo todo, y además con una sensación de al final quedarte corto y no saber muy bien si era así o no, siempre con la duda de será o no será. Te encuentras piezas testigo y las destripas, miras cómo son, crees que más o menos lo entiendes, y luego te llega otra y te deshace todo lo que pensabas. Entonces es muy bonito, es muy gratificante ir descubriendo cosas, pero a la vez es un poco también angustioso, porque tampoco puedes cerrar nada seguro, porque siempre vas descubriendo cosas nuevas y diferentes, que también es lo bonito de esto. Desde luego, y además también complejo, porque encontrar piezas, supongo que también a través de fotografía, bueno, no fotografías, no, pues simplemente encontrando piezas, ¿no? Porque todavía no había fotografías. Claro, sí, pues a mitad del 19 ya empieza a haber fotografías. Pero muy pocas, claro, ¿no? Blanco y negro. Y de la gente rica, que tampoco vestía la moda tradicional. Claro. Entonces, claro, los que más se hacían fotos, los que podían, iban con estas modas que venían de Europa, que poco tienen que ver con lo nuestro, con lo tradicional de aquí. Pero bueno, también encontramos grabados anteriores, o encontramos todo, y lo que a mí personalmente más me ayuda, aparte de las piezas en sí, son las descripciones que encontramos pues en la prensa, en los boletines oficiales. Por ejemplo, una persona desaparecía a mediados del 19, y entonces lees cómo la están buscando, y dicen, bueno, una persona de tal edad, sabes la fecha porque sabes si es invierno o verano, cómo vestían, y luego te explican todo, desde cómo es el color del pelo hasta si lleva pues unos calcetines, si están usados o no, si están rotos. Entonces estos datos sí que nos sirven mucho para los que estudiamos la indumentaria. ¿En qué periodos te has especializado? ¿De cuántos años atrás estamos hablando? A ver, yo he estudiado desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, la época más pura de la indumentaria tradicional. Pero sobre todo es a finales del siglo XIX de lo que más información tenemos. Es lo que más o menos claro vamos viendo. No hemos hablado mucho, David, de las telas, de los materiales con los que se elaboraba esa indumentaria. Pues mira, lo que vamos a ver sobre todo en Sagunto van a ser lanas, cáñamos, linos y algo de algodón. Además, en ese orden es lo más nos aparecen. Estamos en el Pirineo, estamos en Sabiñánigo, tenemos Viescas al lado, que era una importante industria textil, había muchos pelaires, había mucha lana, cáñamo, en casi todas las casas tenían alguna faja, algún campico que sembraban un poco de cáñamo y de lino, y luego ya algodón en el siglo XIX, pues bueno, lo reservaban para momentos más especiales, aunque sí que es verdad que a raíz de la industrialización pues viene a ser un poquito más abundante, pero en el Pirineo apenas llega. Ahí nos centramos más en la lana, lino, cáñamo. Bueno, volviendo a esos 40 años y a esa evolución intensa que ha vivido el museo y todo lo que nos ha permitido conocer acerca de la indumentaria, ¿qué podemos decir de todos esos años, de toda esa evolución, de cómo ha ido cambiando todo desde entonces? En el museo, ¿verdad? ¿Quieres decir? Pues bueno, el museo ha cambiado. A ver, en su esencia es lo mismo, ha ido cambiando la forma de exponer las cosas, sobre todo. No es lo mismo hace 40 años la imagen que había de un museo y lo que se pensaba y cómo se mostraba a cómo es hoy en día. Entonces, la casa es exactamente igual, ha crecido un poco, se ha hecho un añadido para poder albergar más colección, pero la esencia es la misma, es una casa tradicional del Pirineo, casa batanero, una casa rica, una casa buena del pueblo,
y con todos los aperos. Entonces ahí podemos seguir viendo la cama en la que dormían pues las abuelas y las bisabuelas nuestras, vemos todos los útiles de labranza, vemos ropa también, vemos personajes vestidos por la casa con indumentaria tradicional, todo con piezas originales de la zona. Y bueno, se han ido cambiando sobre todo la forma de presentar los maniquíes para que las ropas no sufran, las vamos limpiando, vamos cambiando de posiciones, pero en esencia el museo es el mismo. Uh-huh. Más actividades, aparte de esta de la que hemos hablado, en la que tienen como protagonistas a Orosia y a Martín, ¿algo más por estos 40 años? Pues sí, va a haber otras actividades, va a haber otras charlas, no de indumentaria, pero sí que de otras cosas relacionadas con el museo, de los tres directores que han pasado por el museo, anterior a Begoña, que es la actual. Entonces, esos 3 directores de museo van a explicarnos diferentes cosas relacionadas con el museo a lo largo pues de este mes y el mes que viene. Uh-huh. Bueno, pues seguiremos muy de cerca todo esto. ¿Dónde tenemos que estar exactamente? ¿En Sabiñánigo? ¿Dónde y a qué hora? Vamos a recordarlo antes de despedirte, David. A la entrada de Sabiñánigo, a la izquierda, está el pueblo del Puente, que es muy pequeñito, que es una aldea muy pequeña ya absorbida por Sabiñánigo. Entonces hay que estar ahí en la plaza a las 8 en punto de la tarde, que veremos a toda la comitiva de los novios, padres, hermanas, las madrinas, la partera, el cura, están todos. Madre Entonces mía. ahí a las 8 y todos vestidos con indumentaria tradicional y con indumentaria tradicional antigua y original, Bueno, que es pues, muy interesante. Claro, desde luego que sí, no puede faltar nadie a la cita. Si tenemos ya hasta el cura, faltaría más. David Latas, experto en indumentaria tradicional y colaborador también en el Museo Ángel Loren Sanz y Artes del Serrablo. Muchísimas gracias por atendernos y sobre todo gracias también por transmitirnos esa ilusión por la indumentaria aragonesa. Gracias a ti, un abrazo.